Capítulo 19, versículos 3 al 6. Y puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, octubre 28 de 2018. El rey enseña sobre el matrimonio del reino. Hoy meditaremos en el tema el matrimonio a semejanza de Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, iglesia, lo que hoy el Espíritu Santo te habla. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Podemos sentarnos. Bueno, continuamos estudiando este precioso pasaje, este pasaje tan especial, en el que el Señor Jesús establece una enseñanza fundamental para su iglesia. No solamente estaba respondiendo al ataque de los fariseos, que en el fondo, como lo hemos visto, era un ataque del mismo diablo. El Señor está estableciendo, es más que hablarle a los 10 o 5 o 3 fariseos que estaban ahí. Él estaba hablando de las multitudes. Recuerden que el texto comienza en el capítulo 1, en el versículo 1, diciendo que había multitudes, y él estaba hablando a esas multitudes. Entonces el Señor Jesús, más que responderle con toda la sabiduría de la palabra del Antiguo Testamento, en este caso la Torah, como lo dice luego el Señor, no han leído. ¿A dónde han leído? En la ley, en la Torah, en los libros que ellos tenían. Entonces, más que darles una refutación a sus artimañas, a su trampa, lo que el Señor Jesús está haciendo es dándole una enseñanza fundamental a la iglesia acerca del santo vínculo matrimonial. Trasladémonos un poco a la escena. El Señor está allí, se levantan los fariseos: maestro, dinos una cosa, ¿está permitido, está bien que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? Y ya vimos que habían dos rabís que defendían la postura. Uno decía, Rabí Shammai y Rabí Hillel, el Rabí Shammai era ortodoxo, y él decía: no se puede separar a menos que sea por una causa indignante, un adulterio, una fornicación. Pero el otro decía: no, cualquier cosa, si tu esposa te cocina mal, sencillo, dale carta de divorcio y te despides. Entonces estaban buscando esa trampita ahí con el Señor les dice: un momentico, no han leído. Y ese no han leído es bien especial, porque en otra palabra les habla de una forma retórica, como diciéndoles: ustedes, fariseos, maestros de la ley, que se saben que son doctos en la ley, no han visto allá en la Torah, lo que ustedes conocen, el diseño que Dios le dio al matrimonio desde el principio. Ustedes, maestros de la ley, fariseos, escribas, recibieron la revelación del Señor. Ustedes recibieron la revelación de cómo es que Dios diseñó el matrimonio, y ahora vienen a argumentar sobre el asunto de divorciarse. Ustedes se niegan a obedecer lo que el Señor diseñó desde el principio para el matrimonio. Y ustedes, señores fariseos y escribas, no pueden darle un sentido diferente al matrimonio de aquel sentido del que Dios le dio en el principio, con el cual Dios los diseñó. Ustedes tienen que arrepentirse y ustedes deben volver al diseño original de Dios. Y por eso se traslada de la Génesis. Las palabras que él nombra inmediatamente:
En el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto está escrito en el Génesis. Esto lo debían saber ellos, porque una de las normas para el judaísmo era que a la edad de 7 años un niño ya debía recitar la Torá de memoria. Ya se la debía recitar. Entonces ellos sabían lo que el Señor les estaba diciendo. Pero lo que pasa es que a veces nos volvemos como loritos, como grabadoras. Se espicha el botón y recitamos, pero no comprendemos. Y eso es lo que le estaba pasando a los fariseos. Por eso el Señor Jesús les dice, ustedes no han leído. Pero esto también va para la audiencia. Eran 10, 15, no sabemos cuántos fariseos y maestros de la ley y escribas, los que estaban allí mirando al Señor Jesús a ver cómo lo hacían caer. Pero en los otros miles que habían alrededor de él, ¿quién les estaba hablando? Bueno, amados discípulos, y es lo que hoy nos dice la iglesia. Bueno, amada iglesia, hablando de los asuntos del matrimonio, vamos a irnos para los principios, para el fundamento que Dios diseñó desde el Génesis. El mundo, las religiones, las falsas religiones, el pecado, el diablo, le ha dado al matrimonio un sentido muy diferente. Y el matrimonio moderno tiene un sentido hollywoodesco, un sentido novelesco, un sentido de fantasía al matrimonio. Y es un modelo totalmente opuesto a aquel diseño que Dios le dio desde el principio. Pero lo grave de esto no es que el mundo haya abrazado este modelo, sino que la iglesia hoy en día lo está abrazando. ¿Cuál es la solución para dos hermanos que se casaron y ahora no se soportan? Divórciense. Divórciense. Sepárense. ¿Cuál es la solución para las relaciones íntimas en el hogar cuando no, en el matrimonio, cuando no hay comprensión o algo así? Como les decía hace 8 días, unos supuestos cristianos en Brasil están haciendo cine porno cristiano. Es una vergüenza. Son soluciones al modelo mundanal y pecaminoso. Por eso, la iglesia debe volver a los principios. Por eso nos hemos tomado este tiempo especial para hablar del diseño de Dios para el matrimonio. La problemática que está sufriendo la iglesia moderna respecto del matrimonio demanda arrepentimiento, hermanos. La iglesia debe arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento viene de aquel vocablo griego metanoeo o metanoia, que significa un cambio de pensamiento que genera un cambio de actitud. Cuando nosotros vamos al principio o a los principios del Génesis, esto debe conducirnos a un cambio en nuestra manera de pensar respecto del matrimonio y de la familia. Un cambio de pensamiento que nos conduzca a un cambio de manera de vivir nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias. Y ese cambio que el Señor nos quiere dar es un cambio a la semejanza de Dios. Dios quiere transformarte cada día más a la semejanza misma de Cristo. Esa es la intención de Dios nuestro Señor. Veamos pues lo que el Señor dice en el Génesis sobre el matrimonio. Génesis 1:26 al 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo.
Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En el sermón anterior, la semana pasada, meditamos en que el matrimonio es una creación de Dios, es una creación especial, es una creación maravillosa, es una creación santa. Eso vimos hace 8 días. Por ello, el matrimonio debe ser tenido en alta estima y el lecho sin mancilla. El matrimonio debe ser tenido en alto honor, no solamente por los creyentes, especialmente por los creyentes, pero debe ser tenido en alto honor por todos los hombres. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Entonces, vimos ese matrimonio creado por Dios. En este sermón meditaremos acerca del matrimonio creado por Dios a su semejanza. Y esa es una de las características que vimos. Vimos 3 características. Fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Fue creado por Dios varón y mujer. Y fue creado por Dios para gobernar la tierra que Dios había creado. Entonces hoy vamos a ver el segundo, que es el matrimonio creado por Dios a su semejanza. Y lo vamos a estudiar en 3 aspectos. En primer lugar vamos a ver la definición. ¿Qué es eso de que fuimos creados a semejanza de Dios? En segundo lugar vamos a ver la descripción, el cómo. El primero, el qué. El segundo, el cómo. ¿Cómo fuimos creados a imagen y semejanza? La descripción. Y en tercer lugar vamos a ver el propósito, o sea, el para qué fuimos creados a semejanza de Dios. Entonces vemos en esta mañana 3 puntos. La definición de creados a semejanza de Dios, la descripción de creados a semejanza de Dios y el propósito de creados a semejanza de Dios. Miremos pues en primer lugar la definición. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Luego el Señor lo repite en el versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y vemos allí esa repetición de la palabra del Señor que nos hace ver la importancia. Pero ¿qué significa eso de ser creados a semejanza de Dios? Significa identidad de Dios. Significa llevar su carácter. El vocablo usado allí en hebreo es demut, que significa forma, molde, patrón, réplica. O sea, fuimos creados a la forma de Dios, o fuimos creados con el molde de Dios, o fuimos creados según el patrón de Dios, o somos una réplica de Dios. La creación a semejanza de Dios tiene que ver con la identidad de Dios puesta en nosotros, con la naturaleza, con ser una réplica de Dios en esta tierra, tener forma de Dios. Dios el Señor transmitió su naturaleza divina, no en todos los animales, no en las estrellas, no en las aves del cielo o en los peces del mar, ni en las bestias del campo, sino en aquel ser especial creado el 6º día, la corona de la creación del Señor, el hombre, el ser humano. Él le puso su naturaleza divina. Y les invito a que vayamos allí a Génesis capítulo 2, versículo 7, en donde el Señor nos hace el relato de cómo creó al primer hombre. Dice el Señor: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, de tal forma que este hombre se convirtió en un ser viviente. ¡Wow! Es hermoso ver cómo el Señor se toma
su tiempo. Mira, a todos, el resto de los seres creados, el Señor dijo, sean, y fueron, existieron. Sean los animales del campo, y existieron. Sean las aves de los cielos, y existieron multitudes, y llenaban la tierra. Pero con el hombre él hace algo diferente. Toma del polvo de la tierra y hace a un hombre. Ahora, ¿qué característica llevaba este ser humano que él estaba formando? Llevaba la imagen y semejanza de Dios. Cuando el Señor Dios empezó a perfilar, empezó a esculpir, a hacer aquella obra hermosa, le dio su propia imagen. Un momento, Pastor Héctor, estás loco, porque Dios es espíritu. ¿Qué imagen le va a dar Dios al hombre si Dios es espíritu? Bueno, vamos a la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando el Señor Dios creó al ser humano, aquel Adán, aquel primer Adán, ¿cómo lo esculpió? ¿Qué imagen le dio? La imagen misma de su Hijo Jesucristo. ¿Qué fue primero? ¿La imagen de Adán o la imagen de Cristo? La imagen de Cristo, porque esa fue la que le dio el Señor a Adán. Después, cuando el Espíritu Santo engendró en la Virgen María a su Hijo Jesucristo, Él traía la imagen que Dios le dio al primer Adán. Pero fue Dios el que le dio la imagen a Adán, la imagen de Cristo Jesús. De tal forma que el hombre vino a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué fue semejanza? Dice allí que el Señor hizo al cuerpo, la carne del polvo de la tierra. Al ser humano lo hizo del polvo de la tierra, para que tuviera identidad con la tierra. Pero hasta ese momento aquel ser humano, aquel Adán, era un ser inerte. Sin embargo, el Señor sopló el aliento de vida. Y vamos a irnos a leer. A veces somos tan ligeros en la reflexión de la palabra y pensamos que el Señor tenía a Adán ahí un muñequito de barro y dijo Dios, soplo sobre él, que sea un ser viviente. No. Dios el Señor, con sumo cuidado, toma su creación, aquel que tiene la imagen de su Hijo, y se acerca a él. Dice que sopló en su nariz. Él no sopló al aire, como soplar y hacer botellas. Él se acercó a la nariz y sopló ese aliento de vida. Imagínatelo el Señor pegando su rostro al rostro de Adán. Algo similar a un beso. Y Él sopla el aliento de vida. Le pone a Adán su semejanza. La palabra allí usada para aliento de vida es la palabra espíritu. El Señor le pone su espíritu a Adán. Pero luego el Señor toma a ese Adán, lo sume en un sueño profundo y de un costado, cerquita de su corazón, de un ser ya hecho perfecto, saca y hace lo más hermoso para Adán, su esposita. ¿Qué imagen y qué semejanza traía Eva? La semejanza de Dios, la
semejanza de Cristo, porque fue sacada de su costado, de lo más cercano a su corazón. Ven lo importante de conocer el Génesis, cómo Dios creó al matrimonio, de su grande y puro amor, dándole la imagen y semejanza de Cristo. Ahora miren la importancia. Algunas personas dicen que cuando el hombre cayó en pecado perdió la semejanza con Dios, y no es así. Génesis 9:6 nos dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Y en Santiago 3:9 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. El aspecto más importante de la creación de Dios fue que Él puso en aquel hombre y aquella mujer, en aquel matrimonio inicial, su propia semejanza. Y esa siguió. Claro, el pecado la deterioró, pero luego Cristo el Señor viene a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esa imagen y semejanza de Dios en el hombre. El Señor Jesucristo viene a restaurarla. El aspecto más importante de la obra salvífica es restaurar al hombre caído a la semejanza de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Tú, amado hermano, tú, matrimonio que estás hoy aquí, eres semejanza de Dios. Has sido restaurado por el Evangelio para ser semejanza de Dios, como lo vimos en Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda a los Corintios 3:18 dice: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando el Señor Jesús redime al pecador, lo retorna a la condición y posición original de la creación de Dios, un ser a su semejanza. Y el plan redentivo para los que están unidos en matrimonio tiene el objetivo de ser extendido a su cónyuge y a sus hijos. O sea, la visión de Dios no es salvar a unos independientemente. La visión de Dios es, como Él hizo una familia, salvar familias. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 14. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Por el hecho de que uno de los cónyuges es creyente, los hijos vienen a ser santos. Y por ende el Señor, como extensión de su gracia, santifica. Aunque no salva, santifica al esposo no creyente. Pero la mira es salvarle, para que sea un hogar conforme a la semejanza de Dios. Amados hermanos, lo más importante de tu matrimonio, para los que están casados, lo más importante de tu matrimonio, tanto aquel matrimonio original como el restaurado por el Evangelio de Cristo, es que es hecho a semejanza de Dios. Y esto es algo muy importante que debes meditar. Cuando te mires al espejo, mira que eres semejanza de Dios. Pero eso no solamente para enorgullecernos: ¡ay, yo soy a la imagen y semejanza de Dios! No, eso es una gran responsabilidad. Y en el matrimonio es una doble responsabilidad, porque es el diseño retornado, o sea, es volver a ese diseño que Dios hizo en el principio. Un matrimonio, varón y hembra, hombre y mujer, creados por Dios a su semejanza. Ya vimos la definición. Ahora, ¿cómo es eso de que somos creados a su semejanza? Como creyentes, no solo debemos saber que somos creados a semejanza de Dios, sino que debemos comprender en qué consiste ser esa semejanza.
esa identidad, ese ser réplica de Dios en la tierra. Claro, es indudable que por el pecado la semejanza de Dios en nosotros no es absolutamente perfecta. Pero esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Él nos está transformando a la imagen de Cristo. Él te está transformando a la imagen de Cristo. Él está transformando tu matrimonio a la imagen de Cristo. Él está proyectando tu matrimonio a la imagen de Cristo. Para conocer lo que es ser semejanza de Dios, debemos conocer los atributos de Dios. Esos atributos que Él nos transmitió, que Él nos imprimió, el patrón que Él nos hizo y el patrón en el que nos transforma Cristo. ¿Cuál es la característica más importante de Dios? ¿Cuál es el principal atributo de Dios? Su santidad, porque dice: santo, santo, santo es el Señor, creador del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bueno, pues Dios nos creó santos. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, era perfecto, era santo. Dios nos creó santos. Dios te creó santo. Dios no te creó pecador. Dios te creó santo. ¿Para qué te creó santo? Para que seas santo. Él no te creó para que fueras pecador. Él te creó santo para que seas santo. Pero ¿qué significa eso de santidad? Hay dos vías, dos aspectos que debemos mirar. En primer lugar, la descripción de la santidad desde el punto de vista de la pureza. Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios nos habla de santidad, de su pureza. Dios es inmaculado y a nosotros nos hizo santos, nos hizo limpios, apartados de toda inmundicia de pecado. Claro, nosotros caímos en pecado, fuimos engendrados en pecado, vivimos en pecado, pero cuando Cristo vino a redimirnos, ¿de qué nos redimió? Del pecado. O sea, nos limpió del pecado. ¿Para qué? Para volver como el perro a sus vómitos y como el cerdo a su porqueriza. No. Él nos redimió y nos santificó para que seamos santos. Y no es un asunto de lo que tú hagas, es un asunto de lo que tú eres, como lo vimos en la primera enseñanza. Es un asunto del ser. Tú no puedes hacer nada para ser santo. Cristo hace que tú seas santo. Es un asunto de identidad. Es un asunto de su semejanza insuflada, puesta en ti por su gracia. Ahora, si Él te hace santo, ¿cuál va a ser el resultado? De que tú eres santo. Pero esto es un problema que tiene actualmente la iglesia. ¡Ay, yo soy un pecador! No, yo soy un terrible pecador. Yo soy terrible pecador. ¿En dónde dice la Biblia que tú eres un pecador? Que los redimidos son pecadores. Yo no conozco el primer versículo de la Biblia en el que diga: yo siendo un redimido soy pecador. Esto es algo incoherente. El redimido es redimido y por ende es santo. Tiene una naturaleza santa. No hay excusa para que tú no seas santo. Ya eres santo. Lo hizo Cristo en ti. Ahora, si tú eres santo, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuál será tu manera de vivir? Santo. Los santos fuimos santificados para ser santos. Y Dios el Señor nos está haciendo un proceso de santificación. Somos santos, purificados, apartados absolutamente del mal. Ahora, ¿qué dice el Señor respecto del matrimonio en santidad? Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Tú eres iglesia? ¿Qué dice el Señor de su iglesia aquí? ¿Que su iglesia es qué? ¿Una pecadora? No, su iglesia es santa. Él se entregó por ella para hacerla santa. Y versículo 26
reafirma, Él la purificó. Nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna oportunidad para hacer inmundo lo que Cristo ha purificado. Por eso debemos guardarnos en santidad, hermanos. Él tomó a su esposa y la purificó lavándolo con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Qué es la iglesia para el Señor? ¿Qué es su esposa para el Señor? Santa, sin mancha, sin arruga, inmaculada, pura. ¿Y para qué? Para darle la gloria a Él, en santidad. Por eso Él nos dio su Espíritu Santo para seguir progresando en la santificación. Ahora lo vamos a aplicar al hogar, a la familia. Dice el Señor, Él la purificó lavándola con agua. El esposo debe purificar a su esposa lavándola con agua de la palabra. El esposo debe ser ese varón que lleva la palabra a la casa para que su hogar, para que su esposa, sus hijos sean santos. Dice el Señor que es Él quien la hace santa. El esposo santifica a su esposa. Es su deber santificar a su esposa. Ay de aquel varón que no santifica a su esposa. Se hace inmundo a sí mismo. Ahora, el versículo 27 dice, para presentársela a sí mismo. El Señor Jesús se presenta a su iglesia como santa. Se la presenta a sí mismo. En segundo lugar, vemos cómo el Señor nos ordena a los varones porque dice allí, esposos amen a sus esposas. Lo primero que dice, esto está dirigido a los esposos. Esposos amen a sus esposas. Así como Cristo se presenta a su iglesia santa, usted, varón, también se debe presentar santa a su esposa. No le digas vieja, gorda y fea, cantaletosa. No, tu esposa es una santa. Y aquí viene la primera parte de la aplicación de la santidad de nuestro hogar. Varón, tú estás tratando con una santa. La esposa que tiene frente de ti es semejanza de Dios, es santa, por lo tanto como santa debes tratarla, procurando su pureza, su hermosura, su perfección, no llevándola a inmundicias, no desprestigiándola, no pisoteándola. Tu esposa es semejanza de Dios. Esposas, delante de ti está la imagen de Dios en tu esposo. Él es la imagen de Cristo, tu cabeza, tu Señor. Eso es lo que dice el Señor. Nunca menosprecies a tu esposo, porque tu esposo es imagen de Cristo. Hónralo y obedécele, porque es imagen de Cristo. Esposo, cuando mires a tu esposa, mira a Cristo en ella. Y pregúntate, lo que yo le estoy haciendo a mi esposa, ¿se lo haría Cristo a su esposa? Lo que yo estoy diciéndole a mi esposa, ¿se lo diría a Cristo? Esposa, cuando esté frente a tu esposo, debes saber que Él es semejanza de Cristo. La pregunta es, ¿desobedecerías tú a Cristo? La pregunta es, ¿deshonrarías tú a Cristo? La pregunta es, ¿adulterarías tú contra Cristo? Mira a Cristo, tu esposo es imagen de Cristo. Ay, pero pastor, es que él no es creyente. No importa, el Señor dice que por la esposa santificada, Él santifica al esposo no creyente. Y vaya responsabilidad que va a tener aquel esposo que, viendo a su esposa santificada, que lo santifica, él no asume su responsabilidad para ser santo. Solo le esperará una horrible expectación de juicio. Pero también la santidad es una separación. Mateo 19, 4, 6 dice, perdón, Mateo 19, 5 dice,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. La santificación, la santidad es un asunto de separación. El matrimonio es santo, debe estar separado del pecado, de toda forma pecaminosa, de toda sociedad pecaminosa, aun si es la misma familia. El Señor dice, dejará al padre y a la madre y se unirá a su esposa para formar un núcleo de santidad. Lo principal de un matrimonio, conforme a la semejanza de Dios, es la santidad. El matrimonio debe vivir una atmósfera de santidad, basados en la convicción de fe de que como cristianos somos santos. El vínculo matrimonial es santo, separado para un uso especial para Dios, y es darle la gloria a Dios en todo. La base fundamental para el matrimonio es que sea portador de la semejanza de Dios, de la santidad. Que el atributo de santidad sea una realidad en vuestro hogar. El hogar debe ser consagrado para el servicio y la gloria de Dios, y debe dar prioridad a lo santo y debe aborrecer todo lo pecaminoso. En segundo lugar, el segundo atributo que vamos a estudiar, no vamos a estudiar sino tres básicamente, es Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Dios creó al hombre como un ser preeminentemente espiritual. Recordemos, él estaba allí, hecho por Dios, de barro, de polvo de la tierra. Era un ser inerte, no tenía vida. Cuando Dios se acercó a él e insufló su aliento de vida, vino a ser un hombre vivo, no muerto, vivo, con el carácter de Dios, con la identidad de Dios. O sea, era un ser preeminentemente espiritual. Él meditaba en lo espiritual, hablaba en lo espiritual, pensaba en lo espiritual, actuaba en lo espiritual. Pero el pecado trastornó este ser espiritual, volteó la arepa, como decimos aquí. Aquel ser que era preeminentemente espiritual, que el espíritu dominaba la carne, fue transformado, fue trastornado, no transformado, sino trastornado por el pecado y pasó a ser preeminentemente carnal, gobernado por la carne, dominado por el pecado. Pero ¿a qué vino Cristo? A libertarnos del pecado. De tal manera que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos retorna a esa naturaleza espiritual y nos hace preeminentemente espirituales. Amados hermanos, vuestro matrimonio, vuestro hogar debe ser preeminentemente espiritual. Debe ser gobernado por el Espíritu y no por la carne. Debe ser gobernado por lo celestial y no por lo terrenal. Debe ser gobernado por lo eterno y no por lo terrenal. El creyente es en esencia espiritual, y el matrimonio, conforme al diseño de Dios, debe ser en esencia espiritual. En tercer lugar, vamos a ver Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y 16. 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si Dios es amor y Él hizo el matrimonio de su imagen y semejanza, el matrimonio debe ser amor. Escucha esto, el matrimonio debe ser amor, no simplemente tener amor, sino ser amor en sí mismo. Un amor a semejanza de Dios. Un amor a semejanza de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es el amor sacrificial. El amor de entrega, el amor que se da. ¿Qué fue lo que el Señor hizo estando Adán allí en la creación, cuando el Señor lo estaba creando? Se inclinó e insufló, dio, entregó, sacrificó su Espíritu Santo para ponerlo en el hombre.
El hombre cayó, y cuando el hombre cayó, ¿qué hizo Dios? Sacrificó a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios, el amor de Dios es sacrificio, sacrificio de sí mismo, sacrificio de su Hijo, sacrificio de su Espíritu Santo. Porque Romanos 5:5 nos dice: y nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. El amor de Dios es amor de sacrificio, es amor de dar. ¿Cuál es la principal característica del amor moderno? Amor de pedir. Dame, dame, dame. Por más que te den, no te sacias. ¿Qué es lo que busca el novio con la noviecita? Dame. ¿Y qué es lo que busca la noviecita con su noviecito? Dame. Dame, todo es dame, rapiña. Dame, dame. Pero el amor de Dios es doy. Doy. Y así debe ser el amor sacrificial. Amor sacrificial significa morir al yo. ¿Para qué? Para entregarse en servicio al cónyuge. El amor sacrificial del esposo se entrega de sí mismo para servir a su esposa. Y el amor de sacrificio de la esposa es someterse a su esposo como cabeza y reconocer la función que ella tiene como ayuda idónea. ¿Qué es el amor sacrificial? El amor sacrificial es morir juntos a querer gobernar su hogar, a querer señorear en su casa. Porque esa es la contienda matrimonial. Por eso se pelean los esposos cristianos. Porque quieren gobernar su casa. Ella lo quiere gobernar a él, él la quiere gobernar a ella. No era nada de eso. El amor es sacrificio. Y los dos se deben sacrificar y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no reino yo en mi hogar, reina Cristo en mi hogar. Amén. Para hacer un estudio exhaustivo de los atributos de Dios, nos demoraríamos aquí meses, quizás hasta años enteros. Por ello solamente me limité a mencionar estos tres, pero hay más. Dios es justo. El amor, el matrimonio debe ser esa imagen de justicia de Dios para con su cónyuge, para con sus hijos, para con la iglesia y para con el mundo. Dios es paz. El matrimonio debe ser un remanso de paz, donde todos juntos vivan en paz. Dios es luz. El matrimonio cristiano ha de iluminar tanto el hogar como a la iglesia. Aquí estos matrimonios, y es hermoso para nosotros contar con esos matrimonios que Dios el Señor nos ha restaurado, que están brillando en esta iglesia. Brillan por la palabra, brillan por el Espíritu, brillan por su devoción. El matrimonio cristiano tiene que iluminar su casa. El esposo iluminando a su esposa y a sus hijas. La esposa haciendo y abrillantar, iluminar a su esposo y a sus hijos. Asimismo, también debe iluminar la iglesia, pero también debe ser luz para los de afuera. También Dios es unidad. Otro atributo transmitido es: Dios es unidad en su trina deidad. El carácter de Dios en el matrimonio es una unidad de dos, o mejor, como dice el Señor Jesucristo, son los dos en uno. Por eso el matrimonio es indivisible. También Dios nos ha dado su gracia y su misericordia, de tal forma que el matrimonio debe tener ese carácter de gracia y de misericordia de Dios entre los esposos. Antes que peleas, disputas, separaciones, divorcios, debe haber gracia y misericordia derramada. Y clamar al Señor, dador de la gracia: Señor, danos tu gracia, abúndanos de tu gracia, y de su plenitud tomamos todos, y es gracia sobre gracia. Clamen al Señor por la gracia y la misericordia para con los hijos, para con la iglesia. Que la gracia y la misericordia sean plenamente ejercitados en el matrimonio. Duraríamos tiempos estudiando cada uno de estos aspectos. De hecho, en la reunión de los martes duramos cerca de 2 años estudiando atributos de Dios, atributos de Cristo. Pero lo que pretendemos hoy hacer, o lo que la palabra pretende hoy hacer, es edificar tu vida
para que tú seas consciente de que eres semejanza de Dios en esos atributos transmitidos, que eres representante de Dios. Por ello necesitas los atributos de Dios para representar correctamente a Dios en el matrimonio, en la iglesia y en el mundo. Y esto me lleva al tercer lugar, al tercer punto, el propósito. El fin principal del hombre es la gloria de Dios. Dice el Señor: para mi gloria los hice, para mi gloria los he creado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. El último versículo dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Para qué fueron creadas? Para la gloria de Dios. Recibe la gloria, Señor, porque tú creaste. Tú creaste el matrimonio, Señor. ¿Para qué? Para tu gloria. El principal propósito por el cual Dios creó el matrimonio a su semejanza es que le demos su gloria. El matrimonio a la semejanza de Dios está en la gloria de Dios. El matrimonio a semejanza de Dios está en la gloria de Dios. ¿Quieres estar en la gloria de Dios? Sea la semejanza de Dios. Exponte a la santificación que hace el Espíritu Santo para que seas portador de la gloria de Dios y puedas estar en la gloria de Dios. Pero también el matrimonio, conforme al modelo de Dios, contempla la gloria de Dios. Fuimos hechos matrimonio y el Señor te hizo a ti un matrimonio cristiano para que contemples la gloria de Dios, para que te extasies en la gloria de Dios, para que medites en la gloria de Dios. Cuando tú meditas la gloria de Dios, la respuesta es que vas a darle la gloria a Dios. Cuando tú te embelezas en la gloria de Dios, vas a decir: Dios, a ti la gloria. No hay más nada que decir. A Dios sea la gloria en su iglesia. A Dios sea la gloria en los matrimonios cristianos. Que tu matrimonio sea para contemplar la gloria de Dios y para darle la gloria a Dios. De tal forma que cada cosa que hagas en tu matrimonio. Y eso es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a aquellos fariseos. Dios los creó en el principio para su gloria. Los creó. ¿Creen ustedes que el divorcio le da la gloria a Dios? ¿Creen ustedes que sentarse a ver películas pornográficas le da la gloria a Dios? ¿Creen ustedes que las peleas entre el esposo y la esposa le dan la gloria a Dios? ¿Creen ustedes que la mala educación a los hijos le da la gloria a Dios? ¿Creen ustedes que la dilapidación de las finanzas del hogar le da la gloria a Dios? ¿Creen ustedes que tomarse el tiempo para hacer lo que quieran le da la gloria a Dios? No, que todo en tu vida esté dirigido a darle la gloria a Dios. Pero no solamente consiste en estar en la gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios y darle la gloria a Dios, sino disfrutar de la gloria de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16, versículo 11. Vivimos en la plenitud de Dios, en la plenitud de la gloria de Dios. Disfrutamos de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es para Él allá y nosotros aquí, no, es para deleitarnos en la gloria de Dios. ¿Te deleitas en la gloria de Dios? El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es deleite en la gloria de Dios. La gloria de Dios no es una imposición religiosa, una camisa de fuerza, una jaula en donde no te puedes mover. No entro, no salgo, no subo, no bajo, no como, no bebo. No, la gloria de Dios es la gloria de Dios, es disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado para su gloria. Contempla la gloria de Dios y disfruta de la gloria de Dios y dale la gloria a Dios. Dios creó el matrimonio para que la tierra sea llena de la gloria del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Recuerden que
el siguiente versículo que vamos a estudiar, uno de los siguientes versículos que vamos a estudiar, la bendición de Dios para el matrimonio. Uno de ellos dice, y los bendijo Dios diciéndoles, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y ese día lo vamos a ver un poquito mejor. Llenar la tierra de qué? De la gloria de Dios, como del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. El Señor nos dio a nosotros dos funciones primordiales. La primera, que se multiplique en hijos de Dios, que el hogar se multiplique en hijos a la semejanza de Dios. ¿Tú estás casado? Que tus hijos sean semejanza de Dios. ¿Te vas a casar? Sí. ¿Para qué? Cásate para que te multipliques en hijos conforme a la semejanza de Dios. Pero también tenemos otro. Y es que se avance el reino de Dios, que se establezca el gobierno de Dios en la tierra. El matrimonio a semejanza de Dios avanza el reino y se multiplica con hijos temerosos de Dios. Somos creados en imagen de Dios para estar en relación de comunión con Él. Dios es relacional en su trinaleidad y nos creó para que nos relacionemos con Él en calidad de hijos. Un matrimonio en semejanza de Dios permanece en comunión con Dios. Que en tu hogar se diga y supliques, Señor, he aquí a tu familia, he aquí este matrimonio, he aquí este hogar, ven y habita en medio de nosotros, sé nuestro Dios y seamos nosotros tu familia, y seamos nosotros tu matrimonio. La presencia de Dios, la comunión con Dios, es factor fundamental de la semejanza de Dios en nosotros. Amén. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios para ser la esposa eterna de su Hijo amado. El matrimonio es reflejo de la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 31 y 32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a su iglesia. ¡Qué misterio tan profundo! Todo lo ha hecho Dios para su Hijo Jesucristo. Pero Él creó muy especialmente al ser humano. Y del ser humano, Él redimió a su iglesia para que sea la esposa del Cordero. ¡Qué misterio tan grande! Apocalipsis 19, 7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de la boda del Cordero y su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El matrimonio, a semejanza de Dios, vive y refleja esa unión eterna entre Cristo y su iglesia. Tu matrimonio debe ser esperanza de Cristo. Debe ser esperanza de eternidad. La centralidad de tu matrimonio es que un día seremos la esposa del Cordero. Que ese matrimonio que tú estás viviendo le habla al mundo, le habla a la iglesia, pero sobre todo te habla a ti mismo de que Cristo vendrá por su esposa y la llevará y se desposará con ella y seremos eternamente y para siempre uno con Él. Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, lo dice Juan capítulo 17. Eso es lo que Cristo quiere. Y eso es lo que es el matrimonio. Una unión perfecta en Cristo que refleja la unión eterna entre Cristo y su iglesia. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, el Señor conmina a que hagamos un llamado a aquellos que no han creído al Evangelio, aquellos que no saben qué es el Evangelio, aquellos que piensan que el Evangelio es una religión más, llena de estructuras y deberes y de liturgia. No. El Evangelio es un llamado para venir a ser a la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Es un llamado de Dios, es un llamado de Cristo y es un llamado de la iglesia
iglesia para que tú retornes a aquella imagen y semejanza que le dio Dios en el principio al ser humano, pero que fue trastornada por causa del pecado. Entonces hoy el Señor te llama y te dice: tú necesitas ser transformado en tu identidad, llevar la semejanza de Cristo, porque si tú no llevas la semejanza de Cristo, solo te espera una horrible expectación de juicio, la condenación eterna en el infierno, en donde ya no serás hijo, no podrás ser hijo y estarás condenado a ser eternamente castigado por Dios. Hoy el Señor te llama y te dice: ven a Cristo y Él retornará en ti la identidad, la semejanza de Dios, transmitiendo en ti los atributos divinos transmitidos, valga la redundancia, por la gracia del Señor. Él te retornará a la imagen y semejanza de Dios. Ven a Cristo, corre ahora mismo, clama por tu salvación y vida eterna. Pero también este es un llamado para ti, amigo creyente, que quizás no habías oído un sermón como estos, que no conocías el ser semejanza de Dios y las implicaciones que ello conlleva para la vida cristiana. Hoy el Señor te llama al arrepentimiento. Hoy el Señor te dice: tórnate a la semejanza de Dios, porque Dios te restauró, Dios te redimió para que seas semejanza de Dios. No puedes ser menos. Que los atributos de Dios empiecen a florecer en ti. Que el fruto del Espíritu Santo empiece a mostrarse en ti, porque tú eres semejanza de Dios. Arrepiéntete y tórnate a la semejanza de Dios. Este es también un llamado a los hermanos para que su oración sea transformada, para que hagan alabanzas y acciones de gracias en tu vida por la obra salvífica, por la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo, que no hizo nada menos que transformarte a la preciosa imagen de su Hijo Jesucristo. Yo estoy agradecido todos los días de mi vida, porque ya no soy ese espectro demoníaco que fui hace 27 años. Desde ese día en que Él vino a mi vida, me transformó y me hizo un ser a su imagen y a su semejanza. Y esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es lo que yo oro, no es lo que yo alabo, no son las bonitas obras que yo haga, no es la predicación, no. La gloria de Dios es que Él tomó a un terrible pecador, deformado por la inmundicia del pecado, y lo trastornó a ser un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice que cuando Él venga, volverá por sí mismo. Por aquellos que tenemos su imagen y su semejanza. Y esto es glorioso, esto es digno de que Él reciba toda la alabanza, toda la adoración, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos en su iglesia. Amén. 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 Retorna a saber que eres imagen y semejanza de Cristo. Valora que eres imagen y semejanza de Cristo. Pero para que seas imagen y semejanza de Cristo, Él tuvo que morir en la cruz para asumir tu semejanza de pecado. Y esa es la gloria de Dios, que Él tomó al pecador y lo retornó a su imagen y semejanza, aquella que le dio desde el principio, para su gloria y su honor y su alabanza. Y recuerdo a los matrimonios: consideren que están frente a frente con la semejanza de Dios. Por favor, no oses en maltratar a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, porque sois semejanza de Dios. Y a los jóvenes que se están proyectando para un matrimonio, aquellos que ya están viendo a la niña bonita de la iglesia, o aún a la niña bonita del colegio, o a la vecinita bonita, fíjate primero si ella es semejanza de Dios, para que cuando tú te cases, hagas un matrimonio a la semejanza de Dios, nada diferente, porque eso fue lo que Dios restauró en ti, la imagen, su imagen y su semejanza.
A Dios sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos visto tu plan glorioso de hacernos conforme